hablar de los hechos más relevantes que han sucedido en México y de los periodistas más influyentes que han cubierto estos hechos. El lunes 22 de marzo del 2010 fue desaparecida la niña Paula. Tras su búsqueda, la encontraron una semana después, a medianoche, muerta en su habitación debajo de su cama. Se reveló la ausencia de violencia física y sexual. Hasta la fecha se desconoce quién fue el culpable de su muerte. Y para todos los fanáticos del fútbol, o mejor dicho, para los fanáticos del equipo América, una terrible noticia. Hubo un intento de homicidio a un jugador del equipo ya mencionado, Salvador Cabañas, quien recibió un disparo en la cabeza. Lamentablemente estuvo muy grave en el hospital. Por suerte, poco a poco logró salir adelante. Esto sucedió el 28 de enero del 2010 en un bar de la Ciudad de México. Un suceso que comenzó a finales del 2009 y que hasta la fecha no ha podido terminar es el narcotráfico. Tras la muerte del famoso narcotraficante Arturo Beltrán Leiva, se desató una guerra entre ellos que no sabemos hasta cuándo tendrá fin. La violencia, el crimen organizado y el narcotráfico en México ha cobrado la vida de más de 283 personas en lo que va del 2010 y 138 personas a principios del año. Esto es un total de 7.000 homicidios. Existe una enfermedad llamada influenza porcina. Al estar frente a este nuevo virus, se dio aviso a la comunidad internacional, tanto en nuestro país como en el extranjero, para prevenir los riesgos de una pandemia. Este suceso hizo que suspendieran muchas labores. Un trágico incendio que se desencadenó por la tarde del viernes 6 de junio del 2009 en un depósito de neumáticos en Hermosillo y se propagó a una guardería llamada ABC, que dejó al menos de 31 niños muertos por asfixia y decenas más de niños intoxicados. El caso Staley fue un acontecimiento muy sonado. Jorge Francisco Alonso Staley fue asesinado el 7 de junio de 1999, a las 12 horas. Le dispararon a él y a 4 personas más que iban saliendo de una taquería muy famosa de la Ciudad de México, el Charco de las Ranas. Otro acontecimiento fue el terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México, donde murió mucha gente. Este suceso marcó mucho en México, ya que se sigue recordando año con año, haciendo simulacros tanto en escuelas como en los trabajos. Un hecho relevante que marcó la vida de muchos estudiantes y familiares fue la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas. Este hecho ocurrió una semana antes de las Olimpiadas, que fueron en la Ciudad de México. Ocurrió un tiroteo frente al Hotel María Isabel, donde el Comité Olímpico Internacional estaba instalado. Los estudiantes reclamaban el abandono de las obras de la ciudad universitaria. Sin embargo, hubo otra manifestación donde perdieron la vida más de 80 estudiantes. Andrés Romer, uno de los hombres fuertes del Proyecto 40, navega con facilidad entre los proyectos, entre lo público y lo privado, Informativo 40 de la tarde y el debate en donde pone en práctica sus habilidades de conversador y analista. Proso, Víctor Hugo Trujillo, personaje que nació en 1988 en el legendario programa de televisión La Caravana, de Imevisión, lo que hoy es TV Azteca, participando incluso en eventos deportivos como mundiales de fútbol y Juegos Olímpicos. Jacobo Zabludovsky es considerado como uno de los íconos de Televisa, gracias al noticiario 24 horas. Como periodista fue el único que estuvo presente en la entrada de Fidel Castro a Cuba, además de entrevistas a revolucionarios cubanos. También realizó crónicas muy conmovedoras del terremoto del 19 de septiembre de 1985. José Gutiérrez Dibó. Si Zabludovsky es el rey de la televisión, Gutiérrez Dibó es el rey de la radio. Así lo hacen ver los millones de personas que se mantienen informadas del acontecer mundial gracias al concepto informativo Monitor, desde hace más de 30 años. Es omnipresente en los medios desde la radio, la televisión y recientemente con el diario Monitor. Javier Alatorre, alguna vez considerado el periodista con mayor credibilidad de México. Javier Alatorre creó con el concepto informativo Hechos y después con Fuerza Informativa Azteca, la única alternativa para competir con Televisa. Este año Hechos cumple 13 años, en los cuales ha desempeñado su labor de una manera loable. Carlos Loret de Mola, yucateco de nacimiento y economista de ITAM. En las mañanas al frente de Primero Noticias y en la tarde Hoy por Hoy. Es otro que pone de buenas al televidente como radioescucha. Ha tenido coberturas importantes como en Afganistán, donde descubrió los horrores de la guerra y por poco pierde el sentido del oído, así como en las crónicas del devastador tsunami de Indonesia en diciembre del 2004 que lo llevó a contraer una enfermedad. Joaquín López Dóriga es el responsable de noticiario estelar en Televisa desde marzo del 2000. Su trayectoria es comparada con la de Zabludovsky, en el sentido que también ha estado en acontecimientos mundiales de manera oportuna, como la caída de Salvador Allende en Chile y la muerte de Francisco Franco, el generalísimo.